Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Mandamos un saludo también muy afectuoso a los televidentes que nos ven en la parte sur del estado de Sonora y a los que colindan también con la parte sur de Sinaloa y que están en Nayarit. Un saludo muy afectuoso para todos ellos. Hoy me acompañan aquí en el estudio el licenciado Oscar Fidel González Mendívil. Él fue ex procurador de Sinaloa y ex fiscal también de Aguascalientes. Y también me acompaña Tania Muñoz en la conducción. Oscar Fidel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, Tania, buenas noches. Bien, Tania Muñoz, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor, buenas noches a nuestro invitado, pero antes de iniciar, permítame hacerle esta importante recomendación. En Revista Gente Sinaloa encontrará lo mejor del jet set sinaloense, asimismo, artículos de interés sobre moda, belleza, cultura, entre otros. También puede buscarla en su edición digital en el www.revistagente.com. Bien, gracias, Tania. Bien, vamos a ir un corte y vamos a regresar con nuestro invitado. No se vaya a quedarse con nosotros. En un minuto, regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1 aquí en Culiacán, en el estado. Somos televisión abierta, canal 10.1, también a través del sistema Megacable, canal 110 Megacable o canal 1110 HD Megacable. También a través del internet, usted nos puede ver desde cualquier parte del mundo a través del www.tvpacifico.mx. Así de fácil, si usted nos quiere ver desde el teléfono, www.tvpacifico.mx, y puede ver el programa en línea de cualquier parte del mundo. Sus comentarios a mi Twitter en @jHectorMunoz, a mi Facebook Héctor Muñoz y en mi Instagram jHectorMunoz. Bien, como les comentaba hace unos instantes, hoy nos acompaña aquí el licenciado Oscar Fidel González Mendívil. Él fue procurador de justicia aquí en Sinaloa en el sexenio de Juan S. Millán y luego fue fiscal en el estado de Aguascalientes. Entonces, vamos a preguntar, el tema pues son los retos de la fiscalía. Mucha gente, Oscar Fidel te comentaba al principio, Tania también lo comentábamos aquí hace unos instantes, coméntanos cuál es el estatus que guarda en este momento la Fiscalía General en el país. O sea, ¿cuál es el estatus? Se entrampó políticamente, pero ¿cuál es el estatus? Tú como estudioso del tema legislativo ese y por la experiencia que has tenido. Y también coméntanos, la gente nos pregunta aquí, y me ha preguntado también a la radio en la mañana, o sea, oye, ¿qué diferencia hay entre una fiscalía y una Procuraduría General de la República en este caso? Que es donde precisamente se atoró el tema en lo político antes de lo electoral, de las elecciones del 1 de julio, y todavía, bueno, pues no se ha nombrado. Entonces, por favor, danos una explicación, Oscar Fidel. Adelante, con mucho por gusto. favor. Como recordarás, a raíz de que se reformó la Constitución, en esta Constitución se transforma la institución del Ministerio Público y pasa de ser una Procuraduría y se propone que sea una Fiscalía. Claro que si el cambio es de nombre, no sirve de nada. Sí, porque la gente dice, oye, a ver qué diferencia hay entre de Procuraduría a Fiscalía. Entonces, pero por eso te pregunté, explícanos cuál es el meollo del asunto. Sí, hay muchos detalles que hacen la gran diferencia. En el fondo se trata de que las procuradurías surgen para trabajar con un sistema que es el que se abandonó a partir de la reforma de 2008 y se transforma ahora en este sistema acusatorio. Sistema penal acusatorio. Exactamente, y este sistema acusatorio ya no requiere de una institución como las procuradurías y propone la fiscalía. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, el sistema anterior era un poco inquisitivo, es decir, quien investigaba tenía facultades que iban a más allá del equilibrio entre el investigador y el probable responsable. Por ejemplo, a muchos de nuestros telespectadores recordarán, o si se vieron inmiscuidos en algún problema por un choque, algún pleito, etcétera,
que había que ir a la agencia del Ministerio Público, presentar la denuncia por escrito, se llevaba el escrito o la tomaban por escrito, y a partir de ese momento se engrosaba un expediente. Todo aquello que estaba en el expediente tenía valor de prueba. Es decir, lo que hacía la gente del Ministerio Público era una acumulación de pruebas. Es una información que tenía un valor al momento en que iban a juicio. Por eso la gente del Ministerio Público tenía la facultad de dar fe. ¿Se acuerdan ustedes de la fe del cadáver, la fe de los hechos? Había que dar fe del vehículo. Sí. ¿Qué consistía? Pues era una descripción. Pero como era fedatario público, tenía valor de prueba. Quiere decir que era incontrovertible. No se podía discutir por lo general. Había casos en los que sí, por supuesto. Pero quiere decir que de entrada, cuando se presentaba la acusación, ya iba cargada de pruebas. Por eso el abogado defensor, cuando llegaba al asunto, pues trataba por cualquier medio de buscar la libertad de su cliente a través de combatirlo fundamentalmente por amparos. Y se alargaban, y se alargaban, y se alargaban los procesos hasta durar 3 o 4 años, y hacía esto inviable. Era justicia tardía, y la justicia tardía no es justicia. Tiene que ser la justicia pronta y expedita. Así es como dice la ley. Este es el objetivo fundamental del cambio, tratar de hacer algo más transparente, más equilibrado, más rápido, con mayor celeridad. Y para esto, las fiscalías ahora trabajan de manera diferente. Por ejemplo, el ideal es que tengan un modelo de gestión que comprenda tanto desde la atención al público, la atención a víctimas, la propia forma en la cual se ejercen los recursos, procesos de planeación muy concretos y específicos, pero también modelos de capacitación que vayan dirigidos precisamente a aquellos delitos en los que hay más incidencia. Ahora no hay la obligación de iniciar todo lo que se va a denunciar. ¿Por qué? Porque puede haber alguna cuestión que a la persona se dice afectada, acude a la gente del Ministerio Público porque es lo que alguien le dijo, pero resulta que el tema no es de ahí. Puede ser una falta administrativa, puede ser un asunto de naturaleza civil, etcétera. El agente del Ministerio Público desde el inicio tiene la facultad de decidir si se inicia o no una carpeta de investigación. Bien, Óscar Fidel, nos están mandando un corte, vamos a ir a un corte y continuamos con este interesante tema. Con mucho gusto. Tania, vamos a ir a un corte. Le comento al auditorio, nos acompaña el licenciado Óscar Fidel González Mendívil. Él fue procurador y ahora pues ex procurador del gobierno del estado de Sinaloa, y también fue fiscal, ahora ex fiscal del estado de Aguascalientes. Estamos viendo el tema, los retos de la nueva Fiscalía General, que pues precisamente viendo cuál es la diferencia entre una y otra. Él nos está explicando con mucha precisión. Vamos a ir a un corte, yo soy Héctor Muñoz, regresamos, síganme en Twitter en @jHéctorMuñoz. No se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Me acompaña aquí en el estudio el licenciado Óscar Fidel González Mendívil, ex procurador del gobierno del estado de Sinaloa y también ex fiscal general del estado de Aguascalientes. Me acompaña Tania Muñoz en la conducción. Tania, adelante, adelante. Pues sí, son varias preguntas, ¿no? Pero a final de cuentas, pues hay que concretarnos a una sola. Ahorita precisamente estaba hablando sobre las varias reformas que se están dando en la Fiscalía, ¿no? Pero saber principalmente qué es la autonomía, en qué va a consistir la autonomía de la Fiscalía. ¿Es real o no es real? Creo que ese es el tema fundamental. Para empezar, por partes. La autonomía es una condición esencial de una fiscalía. Es decir, el punto desde el cual investiga va sin la influencia de ninguno de los poderes constituidos o de ningún otro ente gubernamental. El punto desde el cual investiga es la independencia. Con esto quiere decir que no debe recibir ninguna influencia de ninguno de estos órganos públicos de los que nos hemos referido. Recordarán ustedes que en el pasado las procuradurías formaban parte de la administración pública del Estado. Sus recursos eran administrados por el gobierno del Estado. O sea, la nómina se las pagaba el gobierno del Estado, entonces les podría jalar un cuchillo, un mecatito y decirles, hey,
a ver, este tema guárdamelo tantito, este tema apúrate, o sea, y ahora con la autonomía se supone que ya no, ¿verdad? Esta es la característica esencial. La autonomía, como muchas cosas en las instituciones, hay que construirla. Y esa construcción puede llevar un tiempo. Pero el punto fundamental de esta autonomía tiene que ser la autonomía económica, la autonomía presupuestal. Si no hay dinero, o si el dinero no se autoadministra, difícilmente se va a tener una fiscalía autónoma, porque siempre habrá la posibilidad de influir en las decisiones. Ahora, Óscar Fidel, tú fuiste ya aquí procurador en el estado de Sinaloa y luego fuiste ya con la nueva figura fiscal en Aguascalientes. Y hablando en plata pura, ¿cuál figura, ya que tú las probaste las dos, cuál es mejor para dar resultados al ciudadano? Yo creo que la fiscalía. Sí. Tenemos que entender que los modelos responden a dos funciones diferentes. Por ejemplo, los indicadores de éxito de la Procuraduría tenían que ver todos con la privación de la libertad. Me voy a explicar. Una Procuraduría en el pasado tenía éxito si tenía muchos detenidos, si tenía muchas órdenes de aprehensión, tanto libradas como ejecutadas, si tenía muchos autos de formal prisión y si tenía muchas sentencias condenatorias. Todos estos se reflejaba en gente en la cárcel. Pero no todo se resuelve metiendo gente en la cárcel. No todo. La nueva forma de hacer las cosas, este nuevo sistema acusatorio, permite otras aproximaciones. Por ejemplo, los mecanismos alternos de solución de controversia. Mediación, conciliación, acuerdos reparatorios en cada uno de estos casos, en los que las propias personas se ponen de acuerdo en cierto tipo de delitos, no en todos, para evitar, por un lado, la acción gubernamental, porque una investigación, llevarla a cabo, es costosa. Y por otro lado, permite que ellos mismos encuentren una solución en un problema que de origen es social. Por ejemplo, en un choque podría ser. Así es. En un choque, algo sencillo. Un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito. Una discusión que se fue a golpes, etcétera, ¿no? Ahora, un robo. Cuando hay violencia, no. Cuando es un hurto, por ejemplo, que es un robo subrepticio sin violencia, pudiera la persona mediar. Siempre y cuando esté de acuerdo la víctima. Esto es muy importante, no es obligatorio. La víctima tiene que estar de acuerdo en ello. Ok, ahora, ¿y en cuáles casos no? No procede, por ejemplo, dentro de los más comunes, como te digo, el robo con violencia, no procede en el homicidio doloso, no procede en el secuestro, no procede en la violación, no procede en ninguno de aquellos casos que atentan, por ejemplo, contra la libertad o la orientación y las preferencias sexuales, etc. Quiere decir que hay bienes jurídicos que siguen siendo de la más alta estima y esos no entran en este tipo de modelos de solución. Por decirlo de alguna manera, aquellos que consideramos crímenes, los delitos más graves, esos no entran en todo este esquema de posibilidades. Por obligación, la autoridad tiene que investigar en ellos. Pero te voy a dar un dato. Siempre nos gusta compararnos con Estados Unidos. Será porque lo tenemos muy cerquita. Pues somos vecinos de Donald Trump. Y tenemos mucha influencia a través de las películas y la televisión. Yo tengo la edad de Canal 3 y nunca me ha tocado dejar de ver un programa de abogados en la televisión. O sea, siempre tenemos muy claro todo este tipo de cosas. Los juicios orales, todo cómo se dan. Cómo se paran y cómo se expresan. Bueno, lo que no nos dicen es que el sistema norteamericano requiere para funcionar que el 90% de sus casos no llegue a juicio. 90%. Es decir, el 90%. A ver, nos están mandando un corte, está buenísimo, está poniendo bueno. Entonces, ahorita continuamos. Le recuerdo al auditorio, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Óscar Fidel González Mendívil, ex procurador de justicia aquí en Sinaloa y también ex fiscal en el estado de Aguascalientes. Me acompaña Tania Muñoz en la conducción. Yo soy Héctor Muñoz. Síganme en Facebook, Héctor Muñoz. No se vaya, regresamos en un minuto. Continuamos con su programa Acontecer. Me acompañan aquí en el estudio el licenciado Óscar Fidel González Mendívil, ex procurador del gobierno del estado de Sinaloa, ex fiscal del estado de Aguascalientes, también Tania Muñoz en la conducción. Bien, antes de ir a un corte, Óscar Fidel, nos comentabas acerca, se está poniendo bueno el tema de los juicios en Estados Unidos. Adelante, por favor. Sí, efectivamente te comentaba que para que opere su sistema, el 90% de los casos
tiene que salir o dársele una salida distinta al llegar a juicio. Quiere decir que no les alcanzarían ni los fiscales, ni los defensores, ni los jueces para que todas denuncias que se interpongan por un delito llegaran al final, ¿no? Y esto nos habla de una visión en la que es necesario administrar el derecho a castigar, lo que los abogados llamamos el jus puniendi. Es decir, no puedes de manera compulsiva tratar de que todo lo que se recibe como denuncia termine en una sentencia condenatoria. Hay que buscar estas salidas. Por eso tan importante estos mecanismos de negociaciones y acuerdos. Así es, en los que se puede establecer siempre un acuerdo reparatorio. Las características básicas son la reparación del daño, que se garantice la reparación del daño y que se exijan garantías de lo que se llama no repetición, que se compromete el agresor a no volver a agredir a la víctima, por ejemplo. Soluciones como esta, además de los procedimientos abreviados, las suspensiones de los procesos a prueba, que operan bajo el mismo principio, te permiten desahogar y desfogar una gran cantidad de cuestiones. Desgraciadamente, este tema de los medios alternativos y de las soluciones diferentes, las soluciones no punitivas, no son la base fundamental del proyecto de ley que está en dictamen ahorita en la Cámara de Senadores respecto de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Fíjate que... El artículo 102. Sí, señor. Fíjate que dentro de toda la estructura y dentro de los fines y las funciones, se ha olvidado, se ha dejado en segundo plano este tema que es tan importante. Se ha privilegiado en el modelo de fiscalía que contiene el dictamen una fiscalía de corte punitivo. Incluso una buena idea que es que debe de elaborar un plan de persecución penal, te habla de que la visión es de persecución precisamente. Entonces, no es un plan de procuración de justicia, ni es un plan de eficiencia en la labor que debe realizar la institución del Ministerio Público, es un plan de persecución. Y otro detalle es que el instituto o el órgano encargado de aplicar estas medidas, de coordinarlas, de llevarlas a buen término, no tiene el nivel que otros y los subsumen en una de las coordinaciones que están propuestas como estructura administrativa novedosa. Creo que este es uno de los puntos menos afortunados, aunque tiene otros que verdaderamente vienen a transformar la vida de una fiscalía tan importante como es esta, que va a sustituir a la actual Procuraduría General de la República. Ahora, en el tema, el estatus ahorita, ¿para cuándo crees que tengamos fiscal general? Yo creo que la intención del grupo parlamentario de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es de que a más tardar en diciembre de este año tengamos un fiscal general. ¿Qué tiene que ocurrir para eso? Tienen que aprobar primero la ley, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, tiene que publicarse, tiene que entrar en vigor y en ese mismo momento hacerse las declaratorias que se deben de hacer y iniciar el proceso de auscultación. Exactamente, para conformar el grupo de 5 personas que el Senado va a remitir al presidente de la República para que éste a su vez determine una terna, la regrese al Senado y el Senado se encargue ya de hacer tanto las comparecencias como la votación. Está previsto que en esta ocasión la ciudadanía en el proceso pueda dar su opinión a través de un proceso de consulta que se llevará a cabo, imagino yo, poniendo una página a disposición en la cual quien tenga información relevante, tanto positiva como negativa, la pueda hacer llegar para que sea parte del conjunto de datos que van a valorar a los señores senadores. A los aspirantes. A los aspirantes. Ya sea hombre o mujer. Así es. Bien, ¿tan algo que quieras comentar? Nos quedan 2 minutos casi para cerrar el programa. Pues básicamente saber si es de ventaja, o sea, es una ventaja esta nueva o la manera que va a ser esta fiscalía. ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? ¿Cómo ve usted el panorama? Yo creo que hay una enorme posibilidad de que sea un cambio positivo, pero como todas las cosas depende de la forma en la que se ejecuta. Con autonomía propia. Exactamente. Un tema fundamental será el tema de la autonomía. De hecho, en la presentación de estos documentos ya hay algunas organizaciones que disienten del contenido. Yo creo que
tal vez hace falta una muy buena discusión del tema, porque no solamente es un tema que va a afectar a la República a nivel federal, sino en los estados. Seguramente, a raíz de la aprobación de esta ley, vendrán Cambios posibilidades de cambio constitucional o de, por influencia, cambiar los modelos que cada estado ha construido de fiscalía para tratar de homologarlos al modelo federal. Bien, ¿cuántas entidades federativas en este momento tienen fiscalías? La mayoría. Quiero decirte que todas las entidades federativas trabajan con el nuevo sistema, pero no todas establecieron una fiscalía. Estamos hablando de las 3/4 partes probablemente. Bien, Oscar Fidel, se nos acabó el tiempo. ¿Algún mensaje que le quieras mandar al auditorio? Yo creo que este es un tema sumamente importante, es algo en lo que hay que estar pendiente, hay que participar, pero sobre todo hay que estar informados de cuál es la ventaja y las desventajas de este tipo de modelo. Hay que seguir siendo muy exigentes con la acción de la autoridad y hay que esperar cuáles son los cambios a los cuales se van a someter las estructuras locales. Bien, pues muchas gracias. Nos vamos, Tania Muñoz, vámonos. Nos vamos, pero antes permítame hacerle esta invitación a que nos sigan el programa de radio del Dr. Muñoz, las noticias con el doctor Héctor Muñoz, el doctor de la noticia, de lunes a viernes a través de la frecuencia de W Radio 97.7 en Culiacán y pues es red estatal por Mazatlán en La Qué Buena y en Mochis por la Pop Love. Así que no se lo pierdan. Bien, gracias Tania, nos vamos, nos vemos mañana también en Facebook, estamos en la radio también. Hoy nos acompañó Oscar Fidel González Mendívil, ex procurador de aquí de Justicia del Estado de Sinaloa y también ex fiscal del Estado de Aguascalientes y un estudioso en la materia. Nos omitimos leer el currículum porque si no nos íbamos a ir muy lejos. Bien, nos vamos, Oscar Fidel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.